Mi madre se burló de mí por comprar una casa basura de $3.600 en lugar de financiar el retiro de bienestar de mi hermana. Nos deshonraste. Ahora la reconstruí. La poseo y los he bloqueado para siempre. Soy Olivia, tengo 28 años. Y mi vida cambió para siempre cuando compré una pequeña casa para reformar por $3.600 en la zona rural de Illinois. Mi hermana, Chloe, quería $5.000 para su retiro de bienestar en California, y mis padres esperaban que yo contribuyera con $3.000. Cuando, en cambio, les revelé mi compra de la casa, el rostro de mi madre se descompuso de rabia. «Estás muerta para nosotros», gritó, mientras mi padre y mi hermana miraban en silencioso acuerdo. Ese momento cristalizó años de ser la última opción de la familia, en comparación con mi hermana, la niña de oro. Si alguna vez has tenido que elegirte a ti misma por encima de las expectativas familiares injustas, déjame un comentario abajo, diciéndome desde dónde nos ves. Y pulsa el botón de suscripción para unirte a mí en este viaje de autodescubrimiento. Al crecer en los suburbios de Chicago, nuestro estilo de vida de clase media nunca se sintió distribuido equitativamente entre mi hermana y yo. Nuestros padres, David y Sara Rodríguez, tenían trabajos respetables. Papá como gerente de ventas en una empresa de suministros de oficina, y mamá como asistente administrativa en la escuela secundaria local. Nos proporcionaron vidas cómodas. Pero la comodidad venía con condiciones, especialmente para mí. Chloe, 3 años mayor que yo, siempre fue la estrella de nuestra constelación familiar. Sus logros se celebraban con fiestas elaboradas, mientras que los míos recibían un reconocimiento obligatorio. Todavía recuerdo mi cumpleaños número 16. Cuando mis padres le prestaron más atención a Chloe que a mí, porque acababa de ser aceptada en una pasantía de verano. Mi cena de cumpleaños se convirtió en una celebración de su logro, con mis padres pidiendo champán para que los adultos brindaran por su éxito. Mi nuevo permiso de conducir apenas mereció una mención. Chloe siempre ha sido más sensible, explicaba mamá cada vez que yo cuestionaba la disparidad. Necesita más ánimo para prosperar. Mientras tanto, a mí me etiquetaban como la práctica o la independiente. Un código para la que no tenemos que preocupar o la que puede valerse por sí misma. Este patrón persistió durante toda nuestra infancia. Cuando Chloe tuvo problemas con cálculo, mis padres contrataron un tutor caro. Cuando yo necesitaba ayuda con francés, me sugirieron que formara un grupo de estudio con mis compañeros de clase. Cuando Chloe quiso asistir a un campamento de voleibol de $2.000, ellos lo hicieron posible. Cuando yo me clasifiqué para una competencia nacional de debate, se quejaron del gasto de viaje de $300. La discrepancia financiera se hizo aún más evidente cuando entramos en la edad adulta. Chloe se especializó en comunicaciones en una universidad privada, cambiando su concentración 3 veces antes de graduarse. Mis padres cubrieron su apartamento, su plan de comidas y su dinero para gastos. Mientras tanto, yo asistí a una universidad pública para contabilidad, trabajé 30 horas semanales entre un trabajo en el campus y un puesto de venta minorista los fines de semana. Y aún así me gradué con préstamos estudiantiles. Después de la universidad, Chloe rebotó entre diferentes trayectorias profesionales como una bola de pinball. Primero, trabajó en una firma de relaciones públicas, pero renunció después de 6 meses porque el ambiente era demasiado corporativo. Luego vino su fase de instructora de yoga, que duró hasta que se dio cuenta de que dar 5 clases diarias era físicamente exigente. A continuación, intentó ser bloguera de comida, abandonando cuando descubrió lo difícil que era monetizar. Cada cambio de carrera venía con gastos, certificaciones, equipo, diseños de sitios web, que misteriosamente se convertían en emergencias financieras familiares que requerían una solución inmediata. Tu hermana está tratando de encontrar su camino, decía papá cuando yo cuestionaba estos rescates. Necesitamos apoyar su viaje. Mi viaje, mientras tanto, implicaba trabajar 60 horas semanales en una firma de contabilidad, mientras, a tiempo parcial, ejercía como contable para negocios locales, para pagar mis préstamos estudiantiles antes de tiempo. A los 28 años, finalmente había saldado mi deuda y ahorrado casi $20.000, una hazaña nada pequeña en la economía actual. Vivía en un apartamento modesto con una compañera de piso, Maya,
quien recientemente había anunciado su compromiso y sus planes de mudarse con su prometido. Esto significaba que mi alquiler se duplicaría, o tendría que encontrar otra compañera de piso. Ninguna de las opciones era atractiva, ya que los precios de alquiler en Chicago seguían subiendo a niveles irrazonables. Una tarde, mientras revisaba listados de bienes raíces. Más por curiosidad que por una intención seria, tropecé con algo que parecía un error, una casa de 600 pies cuadrados listada por $3.600 en un pueblo rural llamado Millfield, a unas 2 horas de Chicago. El listado tenía fotos terribles, mostrando una estructura claramente deteriorada, lo que explicaba el precio tan bajo. Se vendía a través de una subasta de impuestos. Después de que el dueño anterior hubiera abandonado la propiedad. Esto no puede ser real, dijo Maya, asomándose por encima de mi hombro a la pantalla de mi laptop. Eso es menos que la mayoría de los depósitos de seguridad de la gente. Probablemente sea una estafa, estuve de acuerdo. Pero la curiosidad me impulsó a enviar un correo electrónico a la oficina del condado que manejaba la subasta. Para mi sorpresa, recibí una respuesta a la mañana siguiente confirmando la legitimidad del anuncio. El representante explicó que las zonas rurales a menudo tenían estas propiedades ultrabarato que nadie quería. Debido a su condición y ubicación. Esta casa en particular había estado vacía durante años, no tenía servicios públicos funcionando, y requeriría una renovación significativa para ser habitable. La mayoría de la gente se habría disuadido, yo estaba intrigada. La contadora que hay en mí inmediatamente comenzó a calcular los costos frente al valor potencial. Incluso si invertía $15,000 en renovaciones, todavía tendría una casa sin hipoteca por menos de $20,000 en total, una fracción de un pago inicial en Chicago. Ese fin de semana, conduje hasta Millfield para ver la propiedad en persona. Las fotos del anuncio no habían mentido sobre su estado, pero algo en la casita me habló. De pie en el patio cubierto de maleza. No veía el porche hundido ni las ventanas rotas, veía posibilidades. Veía libertad. La primera vez que caminé por mi posible nuevo hogar. Tuve que vigilar mis pasos para evitar caerme por las tablas del suelo podridas. El agente de bienes raíces, quien parecía sorprendido de que alguien realmente se hubiera presentado para ver la propiedad, no dejaba de disculparse por su estado. Ha estado vacía durante unos 7 años, explicó. Probando cuidadosamente cada paso en el porche que crujía. El dueño anterior falleció, y sus hijos viven fuera del estado. Nunca vinieron a reclamarla ni a pagar los impuestos de la propiedad. Así que el condado la embargó. Con 600 pies cuadrados, la casa era diminuta para cualquier estándar, aproximadamente del tamaño de un apartamento de un dormitorio. Consistía en una pequeña sala de estar, una cocina con electrodomésticos antiguos, un dormitorio y un baño con accesorios que podrían haberse instalado cuando Nixon era presidente. El techo goteaba en al menos 3 lugares, lo que había causado daños por agua en el techo y las paredes. No había calefacción central ni aire acondicionado. Solo una estufa de leña en la sala de estar que el agente advirtió que podría no cumplir con los códigos. La mayoría de las personas que compran estas propiedades simplemente las derriban y comienzan de nuevo, dijo. Observándome inspeccionar el marco de una ventana que se había separado parcialmente de la pared. Pero derribar no estaba en mis planes ni en mi presupuesto. A pesar de su lamentable estado. La casa tenía buena estructura. La cimentación parecía sólida, y el armazón no estaba comprometido. El cableado eléctrico necesitaría un reemplazo completo, al igual que la fontanería. Pero eran problemas solucionables. Lo que hacía esta casa particularmente atractiva era su ubicación en un acre completo de terreno al borde de Millfield, población 837. Detrás de la propiedad se extendía un campo de maíz, y a un lado corría un pequeño arroyo. El vecino más cercano era visible. Pero no lo suficientemente cerca como para escuchar una conversación normal. Después de años de compartir paredes con extraños en apartamentos de Chicago, la privacidad se sentía lujosa. Millfield era pequeña, pero no desolada. Tenía una tienda de comestibles, un restaurante, una ferretería e incluso una pequeña biblioteca. Lo más importante. Tenía internet de alta velocidad disponible, algo crucial ya que planeaba negociar, eventualmente, el trabajo remoto con mi firma.
El proceso de subasta fue sorprendentemente sencillo. Después de hacer mi diligencia debida, verificar si había gravámenes sobre la propiedad y confirmar que no había problemas legales con el título, presenté mi oferta de $3.600. Que era el mínimo requerido. Nadie más ofertó, y así, de repente, fui dueña de una casa. Mis amigos pensaron que había perdido la cabeza. Mis compañeros de trabajo estaban desconcertados. ¿Vas a vivir a 2 horas de la civilización en una casa que ni siquiera tiene agua corriente?, preguntó mi vecino de cubículo con incredulidad cuando le mostré las fotos. Pero yo tenía una visión que otros no podían ver. Había pasado innumerables horas viendo vídeos de renovación en YouTube. Durante la universidad. Había trabajado los veranos con una empresa de construcción haciendo contabilidad, pero a menudo había observado a las cuadrillas trabajar. Incluso había tomado algunos talleres de fin de semana en la ferretería local sobre reparaciones básicas del hogar. Mi plan era metódico, como correspondía a mi formación contable. Primero, haría la casa a prueba de intemperie, reparando el techo, las ventanas y las paredes exteriores. Luego, abordaría los problemas estructurales internos, reemplazando las viguetas y los postes de pared dañados. A continuación, vendrían los sistemas, eléctrico, fontanería y calefacción. Finalmente, me ocuparía de los elementos cosméticos, como paneles de yeso, suelos y accesorios. Creé una hoja de cálculo detallada desglosando los costos proyectados: reparación del techo, $2. 000 para materiales. Planeaba hacer el trabajo yo misma con la ayuda de tutoriales de YouTube. Reparaciones estructurales, $1.500 para madera y suministros. Sistema eléctrico, $2. 500, necesitaría un profesional para esto. Fontanería, $2.000, otro trabajo profesional. Calefacción / refrigeración, $1.800 para un sistema mini split. Ventanas y puertas, $1.200, aislamiento, $800. Paneles de yeso y suelos, $1.500, accesorios de cocina y baño, $1.200, varios y contingencias, $1.500. Total, $16.000, casi todos mis ahorros. Pero me dejaría con una casa pagada que valdría significativamente más que mi inversión. El cronograma que establecí era ambicioso, pero no imposible. Continuaría viviendo y trabajando en Chicago durante la semana, luego conduciría a Millfield cada viernes por la tarde, y trabajaría en la casa hasta el domingo. Calculé que me llevaría unos 8 meses de fines de semana para hacer el lugar habitable. Mientras tanto, planeaba dormir en una tienda de campaña en la propiedad durante los fines de semana de trabajo, cuando el clima lo permitiera, o en mi coche cuando no. Cada vez que visitaba la propiedad, mi visión se volvía más clara. Imaginaba el café matutino en el porche, con vistas al arroyo. Visualizaba un pequeño huerto en el patio lateral. Veía noches tranquilas leyendo junto a la estufa de leña. Después de años viviendo según las expectativas y necesidades de los demás. Esta pequeña y rota casa representaba algo que yo deseaba desesperadamente, una vida que fuera completamente mía, construida con mis propias manos. Creé un recorrido virtual para mi amiga Maya, mostrándole la propiedad durante una videollamada. Definitivamente es rústica, dijo diplomáticamente cuando le mostré el baño con su lavabo agrietado y manchas misteriosas. Es un desastre, me reí. Pero no por mucho tiempo. Tengo que admitir que no lo entendí cuando me hablaste por primera vez de este lugar, dijo Maya. Pero, viendo lo emocionada que estás, ahora tiene sentido. Este es tu lienzo en blanco. Eso era exactamente. Mientras Chloe había pasado años tratando de encontrarse a sí misma a través de programas y retiros costosos, yo me encontraría construyendo algo tangible, algo que se apreciaría en valor en lugar de evaporarse como la sabiduría de un taller. Investigué Millfield a fondo antes de comprometerme plenamente con mi plan. La ciudad había experimentado un modesto crecimiento demográfico en los últimos años, a medida que el trabajo remoto hacía más viable la vida rural. Los valores de las propiedades habían aumentado constantemente, si no drásticamente. La tasa de criminalidad era baja. Y la pequeña escuela gozaba de buena reputación. Varios residentes se desplazaban a ciudades más grandes para trabajar, lo que hacía que mi plan de trabajar remotamente, eventualmente, pareciera menos inusual. Cuanto más aprendía,
más confianza tenía en mi decisión. Esto no era solo una compra impulsiva, era una inversión calculada en mi futuro. Una que me liberaría del mercado de alquiler y me daría un activo que crecería en valor con el tiempo. Todo lo que requeriría sería trabajo duro, determinación y la voluntad de vivir sin ciertas comodidades temporalmente. Lo que no calculé, sin embargo, fue cómo reaccionaría mi familia a mi decisión. Particularmente cuando chocara con sus expectativas de que yo, una vez más, abriera mi billetera para financiar la última aventura de superación personal de Chloe. La cena familiar que lo cambió todo ocurrió un domingo por la noche a finales de abril. Mamá había preparado su guiso de carne característico, el favorito de Chloe. Y papá había abierto una botella de Cabernet caro. Debía haber reconocido las señales de una trampa, comida especial, buen vino, todos inusualmente amables entre sí. Estos elementos típicamente precedían una solicitud de dinero. Chloe se veía diferente de como la había visto en Navidad. Su cabello rubio, normalmente con mechas, ahora era de su color castaño natural, y cambió su maquillaje habitual por un aspecto sin maquillar, que ella describió como honrar mi yo auténtico. Llevaba un atuendo holgado de lino en un tono de beige que, según ella, no era beige, sino arcilla terrosa. He tenido estos terribles dolores de cabeza y fatiga, anunció Chloe, mientras mamá servía el asado. Mi médico me hizo pruebas y dijo que no hay nada médicamente mal. Pero mi nutricionista holística cree que estoy sufriendo de fatiga suprarrenal y una respuesta inflamatoria a las toxinas ambientales. Papá asintió gravemente, mientras mamá hacía ruidos de compasión. Me concentré en cortar mi carne, habiendo escuchado variaciones de esta conversación antes. Cada pocos meses, Chloe descubría un nuevo problema de salud que requería una intervención costosa no cubierta por el seguro. Eso suena serio, dijo mamá. ¿Qué recomienda tu nutricionista? El rostro de Chloe se iluminó. De eso quería hablar. Me contó sobre este increíble retiro de bienestar en el norte de California llamado Serenity Springs. Es un programa exclusivo donde hacen desintoxicación personalizada, manejo del estrés, reprogramación nutricional y alineación espiritual. Suena completo, comentó papá, rellenando la copa de vino de Chloe, lo que parecía estar en contradicción con un programa de desintoxicación, pero me guardé esa observación. Es transformador, continuó Chloe. ¿Recuerdas a Alexa? ¿De mi curso de certificación de yoga? Ella fue el año pasado y regresó completamente transformada. Ahora dirige su propio negocio de coaching de bienestar, ganando 6 cifras. Me mordí la lengua. Chloe tenía la costumbre de conocer a personas que lograban resultados milagrosos con cualquier programa en el que estuviera interesada en ese momento. Sin embargo, esos mismos programas nunca parecían producir resultados similares para ella. ¿Cuánto dura este retiro?, pregunté, genuinamente curiosa sobre lo que justificaba el precio inevitablemente exorbitante. Es una semana completa de sanación intensiva, dijo Chloe con un tono defensivo. Los profesionales son expertos de renombre mundial. El chef ha cocinado para celebridades y la realeza. Lo limitan a 12 participantes para asegurar una atención personalizada. Suena exclusivo, comenté neutralmente. Lo es, confirmó Chloe. Por eso es una oportunidad tan increíble que tuvieron una cancelación de última hora. Puedo tomar el lugar en 3 semanas, si consigo reunir los fondos. Ahí estaba. El propósito de la cena. ¿Cuánto cuesta algo así?, preguntó papá, aunque sospechaba que ya lo sabía. Chloe respiró hondo. Son $5.600 por la semana. Eso incluye alojamiento, todas las comidas y todas las sesiones terapéuticas. Casi me ahogo con el agua. Eso era más de lo que había pagado por mi casa y 2 meses de materiales de renovación combinados. Pero es una inversión en mi salud y mi futuro, añadió Chloe rápidamente. Alexa dice que su negocio despegó directamente gracias a las conexiones que hizo en el retiro. Algunos de los participantes son empresarios realmente exitosos que buscan entrenadores de bienestar. ¿Y ahora quieres ser entrenadora de bienestar?, pregunté, recordando su anterior entusiasmo por la planificación de eventos, que había durado aproximadamente 3 meses. He estado moviéndome en esta dirección por un tiempo.
dijo Chloe con un toque de irritación. Mi formación en yoga, mi certificación en nutrición, mi práctica de meditación, todo me ha llevado a esto. El retiro me ayudaría a unirlo todo en una práctica cohesiva. Mamá y papá intercambiaron una de sus miradas, de esas que contenían una conversación entera invisible para los demás. Creemos que esto podría ser realmente bueno para ti, cariño, dijo mamá. Tanto para tu salud como para tu dirección profesional. Nos gustaría ayudar, añadió papá. Pero es una cantidad significativa con poca antelación. Podemos contribuir con $2.000 para ello. La cara de Chloe decayó ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Eso es muy generoso. Gracias. Entonces, los tres se volvieron para mirarme. El silencio se estiró incómodamente, mientras me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Olivia, dijo finalmente Chloe. Su voz adoptando el tono suave que usaba cuando intentaba persuadir a alguien. Sé que eres muy buena con el dinero. Siempre estás ahorrando y siendo responsable. Dijo responsable, como si fuera un pasatiempo ligeramente interesante, en lugar de una elección de vida. Esperaba que pudieras ayudarme con los $3.600 restantes. La cantidad exacta que había pagado por mi casa. La coincidencia se sintió casi cósmica. No tengo esa cantidad de dinero disponible en este momento, dije con cautela. Evitando mencionar mi compra reciente. Aún no estaba lista para compartir esa noticia, no cuando sabía que sería recibida con críticas, en lugar de celebraciones. Pero siempre estás ahorrando. Señaló mamá. Seguro que tienes algo guardado para emergencias. Esto no es exactamente una emergencia, respondí. Es un retiro voluntario. Es por su salud, replicó papá. Su tono indicando que pensaba que yo estaba siendo deliberadamente obtusa. Y su carrera, añadió mamá. Esta podría ser la oportunidad que finalmente la encamine a un camino estable. Chloe se acercó a la mesa para tocar mi mano. Sé que es mucho pedir, pero te pagaré una vez que mi negocio de coaching despegue. Piensa en ello como una inversión en un negocio familiar. Retiré mi mano, incómoda con la manipulación emocional. Necesito pensarlo, dije, sabiendo incluso antes de que las palabras salieran de mi boca que mi respuesta, al final, sería no. El resto de la cena transcurrió con una tensión latente bajo la conversación educada. Chloe habló extensamente sobre las comodidades del retiro, cabañas privadas con ropa de cama orgánica. Masajes diarios, planes de comidas personalizados basados en el tipo de sangre y el signo astrológico. Cada detalle me hacía más segura de que esto era, una vez más, un capricho costoso que no produciría ningún cambio duradero. Mientras conducía a casa esa noche, mi mente era un campo de batalla de emociones contradictorias. La culpa me tiraba. La sensación familiar de que estaba equivocada por no sacrificar mis necesidades por los deseos de Chloe. La ira burbujeaba bajo la culpa. El resentimiento de ser tratada como un banco personal en lugar de una hermana. Y debajo de ambos sentimientos yacía una determinación más profunda, era hora de romper este patrón. Mi casa representaba mi oportunidad de construir una vida según mis propios términos. No iba a sacrificar esa oportunidad para financiar otro de los sueños efímeros de Chloe. Por una vez. Mis sueños tendrían prioridad. El domingo siguiente, llegué a casa de mis padres con una carpeta que contenía fotos de mi nueva propiedad y planes preliminares de renovación. Había pasado la semana recopilando presupuestos de contratistas, investigando los códigos de construcción de Milfiel y creando un cronograma detallado para el trabajo. Estaba emocionada de compartir mi proyecto, esperando, contra toda esperanza, que mi familia finalmente pudiera ver que estaba construyendo algo significativo. Mamá había preparado lasaña. Mi favorita, lo que momentáneamente me levantó el ánimo. Quizás habían percibido mi vacilación con respecto al retiro de Chloe y querían enmendarse. Antes de comer. Dije cuando todos estaban sentados, tengo una noticia que me gustaría compartir. Nosotras también tenemos noticias, interrumpió Chloe, prácticamente rebotando en su asiento. Pero tú primero. Abrí mi carpeta y coloqué la primera foto en la mesa, una toma de mi pequeña casa, conmigo de pie orgullosamente en su porche destartalado. Compré una casa, anuncié. Incapaz de borrar la sonrisa de mi rostro.
Es pequeña y necesita mucho trabajo, pero es mía. Libre de deudas. El silencio recibió mi anuncio. Mamá tomó la foto, frunciendo el ceño mientras la examinaba. Esto no es una casa, dijo finalmente. Es un cobertizo. Tiene 600 pies cuadrados, corregí. Pequeña, sí. Pero es oficialmente una residencia unifamiliar. Tiene un dormitorio, baño, cocina y sala de estar. ¿Dónde está este lugar?, preguntó papá, tomando la foto de mamá. Un pueblo llamado Millfield. A unas 2 horas de Chicago. Es rural, pero tiene todo lo básico, y los valores de las propiedades están empezando a subir, a medida que más trabajadores remotos se mudan a la zona. A 2 horas de distancia, mamá parecía horrorizada. ¿Por qué querrías vivir tan lejos de la civilización? No es incivilizado, dije, sintiéndome a la defensiva. Es simplemente pequeño y tranquilo, y no me mudaré allí de inmediato. La renovaré los fines de semana, mientras sigo trabajando en Chicago. ¿Cuánto pagaste por este proyecto?, preguntó papá. Su tono sugiriendo que pensaba que me habían estafado. $3.600, dije, observando cuidadosamente sus reacciones. Chloe jadeó. Eso es imposible. No para propiedades rurales que necesitan una renovación significativa, expliqué. Se vendió en una subasta de impuestos, después de haber sido abandonada durante años. Necesitaré invertir unos $15.000 más en renovaciones, pero, aún así, seré dueña de una casa completamente pagada por menos de $20.000 en total. En lugar de las felicitaciones que esperaba. Mis padres intercambiaron miradas de preocupación. Olivia, dijo mamá con su voz de hablarle a un niño, ¿has hecho que inspeccionen esta propiedad correctamente? Podría ser un pozo sin fondo. Podría haber problemas estructurales, moho negro, amianto. He investigado, interrumpí, sacando el informe de inspección que había encargado. Sí, necesita trabajo. Pero nada que no pueda solucionarse con una planificación cuidadosa. La cimentación es sólida, y el armazón está intacto. Pero, ¿por qué querrías vivir en medio de la nada?, preguntó Chloe. Con la nariz arrugada de asco. No puede haber restaurantes decentes o estudios de yoga. No todo el mundo quiere las mismas cosas que tú, respondí. Tratando de mantener la irritación fuera de mi voz. Yo quiero espacio, tranquilidad y libertad financiera. Hablando de asuntos financieros, interrumpió papá. ¿Has pensado más en ayudar a tu hermana con los costos del retiro? Y ahí estaba. La verdadera razón de su tibia respuesta a mi noticia. La compra de mi casa chocaba directamente con su expectativa de que yo financiaría el retiro de Chloe. En realidad, dije con cautela. El momento de la compra de mi casa significa que no tengo fondos adicionales en este momento. Todos mis ahorros restantes están asignados a renovaciones críticas. ¿Gastaste tu dinero en esta? Esta choza en lugar de ayudar a tu hermana, la voz de mamá había subido una octava. Gasté mi dinero en una inversión en mi futuro, corregí. La casa se revalorizará a medida que la mejore. El retiro de Chloe es una inversión en su futuro, replicó papá. ¿Y su salud?, Chloe intervino. Y te lo pagaré una vez que mi negocio de coaching de bienestar despegue después del retiro. Respiré hondo. Chloe, ¿cuántas trayectorias profesionales has intentado en los últimos 5 años? ¿Y cuántas veces tus padres o yo hemos ayudado a financiar esas empresas? ¿Alguna de esas inversiones ha dado sus frutos todavía? El rostro de Chloe se sonrojó. Eso no es justo. He estado encontrando mi camino a expensas de los demás, dije. Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Olivia, espetó mamá. Discúlpate con tu hermana. ¿Por qué? ¿Por decir la verdad? He trabajado increíblemente duro por cada dólar que he ahorrado. Pagué mi propia universidad. Tuve varios trabajos para pagar mis préstamos estudiantiles antes de tiempo. Nunca les he pedido ayuda financiera, ni una sola vez. Mientras tanto, Chloe ha recibido decenas de miles de dólares de esta familia sin nada que mostrar. Nos apoyamos mutuamente en esta familia. Dijo papá con severidad. Eso es lo que hacen las familias. No, respondí.
Tú apoyas a Chloe. Yo me apoyo a mí misma. Y, aparentemente, se espera que yo también apoye a Chloe. Estás siendo egoísta, declaró mamá. Tu hermana tiene una oportunidad real aquí. Y tú estás eligiendo tirar tu dinero en una fantasía de jugar a las casitas en el bosque. Mi casa no es una fantasía, dije, recogiendo mis fotos y documentos de nuevo en la carpeta. Es un activo tangible que me proporcionará seguridad financiera. El retiro de Chloe es una vacación de $5.000 disfrazada de un movimiento de carrera. Los ojos de Chloe se llenaron de lágrimas. No puedo creer que pienses tan poco de mí. Este retiro podría cambiarlo todo para mí. Al igual que la certificación de yoga iba a cambiarlo todo. ¿O el blog de comida? ¿O el negocio de planificación de eventos? ¿O la membresía del estudio de cerámica? Basta, mamá golpeó la mano en la mesa, haciendo saltar los cubiertos. No voy a permitir que menosprecies las aspiraciones de tu hermana. ¿Qué hay de mis aspiraciones?, exigí, de repente, poco dispuesta a ceder como solía hacer. ¿Por qué su sueño de convertirse en entrenadora de bienestar, después de un solo retiro de una semana? Nada menos, es más válido que mi sueño de ser dueña de una casa. Porque su retiro es una oportunidad legítima, dijo papá. Tu proyecto de casa es solo tú huyendo de la responsabilidad. ¿Responsabilidad?, me reí con incredulidad. Soy la persona más responsable en esta habitación. Soy la única que vive dentro de sus posibilidades y planifica el futuro. ¿Cómo es eso huir de la responsabilidad? Tu responsabilidad con tu familia, aclaró mamá, su voz se elevaba. Ya veo, que claramente estás abandonando por este proyecto egoísta. No es egoísta invertir en mí misma, dije en voz baja. He pasado toda mi vida viéndolos priorizar los deseos de Chloe sobre mis necesidades. Por una vez, me estoy eligiendo a mí misma. Bueno. Si esa choza en ruinas es más importante para ti que el bienestar de tu hermana, entonces quizás deberías irte a vivir allí ahora, dijo mamá, su voz subiendo con cada palabra. De hecho, si sales por esa puerta sin aceptar ayudar a Chloe, puedes considerarte que ya no eres parte de esta familia. Sara, comenzó papá, luciendo incómodo con el ultimátum. No, David. Mamá lo interrumpió. Estoy harta de su actitud egoísta, después de todo lo que hemos hecho por ella. ¿Qué han hecho exactamente por mí?, interrumpí. Toda una vida de resentimiento reprimido de repente hirviendo. ¿Cuándo han puesto mis necesidades primero? ¿Cuándo han celebrado mis logros de la misma manera que celebran los más pequeños esfuerzos de Chloe? Siempre las hemos tratado a ustedes dos por igual, protestó papá débilmente. Eso es mentira, y lo sabes, dije, poniéndome de pie. Chloe siempre ha sido la niña de oro, y yo siempre he sido una ocurrencia tardía. Lo único que siempre han valorado de mí es mi voluntad de limpiar los desastres de los demás, especialmente los financieros. ¿Cómo te atreves a hablarnos así, mamá? Su voz también subió. Después de todo lo que hemos sacrificado por ti. Nombra un sacrificio que hayas hecho específicamente por mí, desafié. Solo uno. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eso pensé, dije. Recogiendo mi bolso y la carpeta de documentos de la casa. Me voy ahora, antes de que digamos cosas que no se puedan deshacer. Si te vas ahora, sin aceptar ayudar a tu hermana, dijo mamá. Su voz temblaba de rabia. Entonces estás muerta para nosotros. Me quedé helada, las palabras me golpearon como un golpe físico. Había esperado ira, decepción, incluso manipulación emocional. Pero no esto, no un rechazo absoluto. Mamá, Chloe jadeó, aparentemente impactada por la severidad del ultimátum. Miré a mi padre, esperando que interviniera, pero él solo miraba su plato. Su silencio era tan condenatorio como las palabras de mi madre. Lamento que te sientas así, dije, finalmente sorprendida por la firmeza de mi voz. A pesar de las lágrimas que amenazaban con derramarse. Pero ya no voy a prenderme fuego para mantener caliente a Chloe. Mientras caminaba hacia la puerta, Chloe me llamó. Olivia, por favor. Estás exagerando. Podemos arreglar esto. Me di la vuelta por última vez. No hay nada que arreglar. Mamá acaba de desheredarme porque no te daré $3.600,
La cantidad exacta que pagué por mi casa. Si no puedes ver lo mal que está eso, entonces no tenemos nada más que discutir. Salí por la puerta y subí a mi coche. Solo cuando estuve a una cuadra me detuve y dejé que las lágrimas fluyeran. Lloré por la familia que creía tener, por la aprobación que nunca recibiría, por el amor condicional que siempre había dependido de mi cumplimiento. Lloré hasta que me ardieron los ojos y me dolió la garganta. Luego, encendí el coche de nuevo y conduje, no de vuelta a mi apartamento, sino directamente a Millfield, a mi casa. Al futuro que estaba construyendo para mí, con o sin la bendición de mi familia. La mañana después de la confrontación con mi familia, me desperté en mi coche, aparcado frente a mi casa destartalada. Había conducido toda la noche, impulsada por una mezcla de adrenalina, ira y dolor. Al llegar a Millfield, mucho después de la medianoche. Después de llorar hasta quedarme dormida en el asiento reclinado del conductor, me desperté rígida, emocionalmente agotada y momentáneamente desorientada. La realidad regresó de golpe mientras miraba el porche hundido de mi pequeña casa. Este era mi nuevo comienzo. Esta estructura en ruinas, que mi madre había desestimado como una choza y una fantasía. Al mirarla bajo la dura luz de la mañana, la duda se coló. ¿Había cometido un terrible error? ¿Estaba realmente desechando a mi familia por un edificio que actualmente ni siquiera podía proteger de la lluvia? Mi teléfono se había quedado sin batería durante la noche. Lo que me pareció extrañamente apropiado. Estaba completamente sola con mi decisión. Busqué en mi maletero el kit de emergencia que siempre llevaba allí. Encontrando una barra de granola y una botella de agua para el desayuno. Mientras me sentaba en el capó de mi coche, comiendo la barra seca. Una vieja camioneta disminuyó la velocidad en la carretera y luego giró hacia mi entrada. Un hombre de cabello gris, con overoles, salió, mirándome con amable curiosidad. Buenos días, me llamó. Debes ser la nueva dueña. Asentí, de repente consciente de mi ropa arrugada y mi rostro manchado de lágrimas. Olivia Wilson, dije, acercándome para estrechar su mano. George Peterson. Respondió. Vivo como a un cuarto de milla por la carretera. Vi tu coche aquí temprano y pensé en verificar si todo estaba bien. Solo estoy pasando un tiempo en mi nueva propiedad, dije. Tratando de sonar como alguien que tenía su vida en orden y no estaba durmiendo en su coche, después de haber sido desheredada por su familia. George miró la casa, luego volvió a mirarme. Imagino que tienes grandes planes para el viejo lugar de los Mercer. ¿Mercer?, pregunté. Tom Mercer fue dueño de esta casa por casi 40 años antes de fallecer. Buen hombre. Mantuvo el lugar bien hasta que su salud falló. George estudió la casa con un toque de tristeza. Es una pena verla desmoronarse estos últimos años. Algo acerca de saber que la casa había sido una vez un hogar amado por alguien, me hizo enderezarme un poco más. Voy a restaurarla, dije con más confianza de la que sentía. Tomará tiempo. Pero la recuperaré. George asintió con aprobación. Me alegro de escuchar eso. ¿Necesitas ayuda hoy? Tengo algunas herramientas en la camioneta. Esa simple oferta de ayuda de un extraño rompió la cáscara restante de mi compostura. Para mi mortificación, rompí a llorar. En lugar de sentirse molesto, George simplemente esperó pacientemente. Mientras me recomponía. Lo siento, finalmente logré decir. Ha sido una noche difícil. La vida está llena de esas, dijo simplemente. La oferta sigue en pie. Ese día, George me ayudó a limpiar el jardín cubierto de maleza lo suficiente como para ver, en realidad, todo el exterior de la casa. Trajo su motosierra para quitar un árbol muerto que estaba peligrosamente cerca del techo. Y juntos, sacamos años de basura acumulada del cobertizo detrás de la casa. Mientras trabajábamos, George me presentó a 2 vecinos más, que se acercaron después de escuchar hablar de esta chica de ciudad arreglando el lugar de los Mercer. Por la tarde, conocí a Susan, quien dirigía la ferretería local y me prometió un descuento de vecina, y a Carlos, quien trabajaba como contratista en el pueblo vecino, y se ofreció a revisar mi techo el siguiente fin de semana. Millfield es pequeño, pero la gente se cuida entre sí, explicó George, mientras tomábamos un descanso en los escalones del porche, bebiendo limonada que Susan había traído.
La mayoría de nosotros nos conocemos desde que nacimos. Es diferente de Chicago, admití. En mi edificio de apartamentos, apenas sé los nombres de mis vecinos. Así no se puede vivir. Dijo George, negando con la cabeza. La gente necesita comunidad. Esa palabra, comunidad, me tocó la fibra sensible. Toda mi vida había pensado en la familia como mi única comunidad significativa. Ahora, esa conexión se había roto. Sin embargo, aquí estaba, rodeada de extraños dispuestos a ayudarme, simplemente porque ahora era parte de su comunidad. Durante los siguientes fines de semana, me acostumbré a la rutina de renovación. Conducía a Millfield después del trabajo el viernes, acampaba en una pequeña tienda de campaña que había comprado, dejando de dormir en mi coche. Y trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer el sábado y el domingo, antes de regresar a Chicago. Mi primer gran proyecto fue el tejado. Carlos trajo a su sobrino, Marco, quien trabajaba con él en la construcción, y juntos me enseñaron a identificar y reemplazar las vigas dañadas, instalar un nuevo tablero contrachapado y colocar correctamente las tejas. Trabajé junto a ellos, aprendiendo haciendo, mis manos suaves rápidamente desarrollaron callosidades, y mi piel pálida se bronceó bajo el sol de primavera. Eres una natural, me dijo el sobrino de Carlos, Marco, después de que logré instalar una sección de tejas por mi cuenta. La mayoría de la gente no abordaría un techo como su primer proyecto de renovación. No tengo mucha opción, respondí. No puedo hacer nada dentro hasta que la casa sea a prueba de intemperie. El trabajo físico era terapéutico. Cada clavo que martillaba parecía expulsar un poco del dolor por el rechazo de mi familia. Cada tabla podrida que reemplazaba se sentía como quitar una pieza tóxica de mi pasado. Por la noche, agotada por el trabajo del día, dormía profundamente en mi tienda. Demasiado cansada incluso para revisar mi teléfono en busca de los mensajes y llamadas perdidas que, inicialmente me había enviado Choe, aunque notablemente no de mis padres. Mis amigos de Chicago. Preocupados por mis repentinas desapariciones de fin de semana y mi estado emocional, finalmente insistieron en visitarme. Maya y su prometido, Ethan, condujeron un sábado, trayendo almuerzo y herramientas adicionales. Vale, ahora lo entiendo, dijo Maya después de recorrer la propiedad y conocer a algunos de mis nuevos vecinos. Este lugar tiene buena energía. Y el progreso que has hecho es increíble. Ella tenía razón. En solo unos pocos fines de semana, la transformación exterior ya era visible. El techo ya no se hundía, el patio estaba despejado. Y había comenzado a reemplazar las ventanas rotas por unas nuevas, de bajo consumo, que Susan me había ayudado a pedir al costo. ¿Cómo están las cosas con tu familia?, preguntó Ethan, mientras comíamos sándwiches en el porche recién reforzado. Miré el arroyo que corría por el borde de mi propiedad. Silencio total de mis padres. Chloe sigue enviando mensajes de texto, alternando entre viajes de culpa e ira. ¿Ella fue a su retiro?, preguntó Maya. Sí. Mis padres pagaron todo. Traté de no dejar que la amargura se notara en mi voz. Ha publicado unas 50 fotos en Instagram de limpiezas con zumos y posturas de yoga, con subtítulos sobre vida auténtica y liberar relaciones tóxicas. Vaya, dijo Ethan. Eso es irónico. ¿Hipócrita? Muy de ella. Todo lo anterior, estuvo de acuerdo Maya. Pero mira lo que has logrado, mientras ella recibía masajes carísimos. Estás construyendo algo real. Ella tenía razón. Mientras Chloe se había estado encontrando a sí misma en Serenity Springs, yo había estado encontrando mi fuerza en Millfield. Había aprendido a reemplazar un techo, reparar marcos de ventanas y reforzar vigas de suelo. Había empezado a esbozar planes para la renovación de la cocina y a investigar los inodoros de compostaje, como alternativa a la sustitución de todo el sistema séptico. Más importante aún, había empezado a construir conexiones con la comunidad de Millfield. Había asistido a una reunión del ayuntamiento, donde varios residentes me habían dado una cálida bienvenida. Me había ofrecido como voluntaria en un día de limpieza comunitaria para el parque local. Incluso había adoptado un gato callejero que había estado merodeando por mi propiedad, llamándolo Max en honor al propietario original de la casa.
A medida que la primavera se convertía en verano, noté algo profundo que cambiaba dentro de mí. El dolor inicial del rechazo de mi familia seguía ahí, pero ya no dominaba mis pensamientos. En cambio, me encontraba enfocada en el futuro, planeando mejoras. Imaginando cómo organizaría los muebles en cada habitación, considerando qué árboles frutales plantar a lo largo de la línea de la propiedad. Una tarde, mientras me sentaba en mi porche, observando las luciérnagas emerger sobre el campo más allá del patio, me di cuenta de que no había revisado las redes sociales de Chloe en días. No había revisado ansiosamente mis mensajes de texto, esperando una disculpa de mis padres. No había sentido ese familiar nudo de culpa al pensar en establecer límites. En cambio, sentía paz y orgullo, no solo por el progreso físico de la casa, sino por mi propio crecimiento. Por primera vez en mi vida, estaba viviendo completamente bajo mis propios términos, midiendo mi valor según mis propios estándares, en lugar de la aprobación de mi familia. Mi casa aún estaba lejos de terminar, pero me estaba volviendo completa de una manera que nunca antes lo había sido. 3 meses después de nuestra ruptura, Chloe me envió un mensaje de texto de la nada. Mamá y papá quieren verte. Cena este domingo. Por favor, ven. Te extrañamos. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, con emociones encontradas. Una parte de mí anhelaba reparar los lazos familiares. Otra parte temía caer de nuevo en viejos patrones disfuncionales. Después de consultar con Maya, quien me recordó que siempre podía irme si las cosas salían mal, accedí con cautela. El domingo por la noche, me encontré aparcada frente a la casa de mis padres, agarrando el volante y dándome una charla de ánimo. Ahora eres más fuerte. Tienes límites. Tienes una vida que estás construyendo según tus propios términos. En el momento en que crucé la puerta, el familiar olor a la cocina de mamá y el sonido de la estación de jazz favorita de papá crearon una poderosa ola de nostalgia. Por un breve momento, sentí que nada había cambiado. Luego, vi a Chloe. Y la realidad volvió a centrarse. Se veía dramáticamente diferente de hace 3 meses. Su cabello ahora era rubio platino con puntas lavanda. Y vestía un caftán blanco vaporoso con múltiples collares de cristal. Abrió los brazos de par en par, mientras se apresuraba hacia mí. Olivia, me alegro tanto de que hayas venido. Me envolvió en un abrazo que olía a pachulí y algo herbal. Tenemos mucho de qué ponernos al día. Mamá salió de la cocina, limpiándose las manos con el delantal. Su expresión era difícil de leer. Una mezcla de incomodidad y algo que podría haber sido arrepentimiento. Olivia, dijo rígidamente. Te ves saludable. La vida rural me sienta bien, respondí, igualmente formal. Papá entró desde la sala, asintiendo en señal de reconocimiento. Me alegro de verte, dijo, lo cual era más de lo que esperaba. La cena fue un asunto extraño. Nos sentamos en la misma mesa donde había ocurrido nuestra última confrontación explosiva, ahora navegando con cuidado una conversación trivial, como si pisáramos un campo minado, el clima. El nuevo bebé de un primo, el aumento del precio de los comestibles. Nadie mencionó mi casa. Nadie hizo referencia a la declaración de mamá de que estás muerta para nosotros. El elefante en la habitación se hizo tan grande que se hacía difícil respirar a su alrededor. Finalmente, mientras mamá servía el postre, mi tarta de limón favorita, claramente una ofrenda de paz, Chloe no pudo contenerse más. Tengo que contarte sobre el retiro, soltó. Olivia, fue transformador, realmente cambió mi vida. Me conecté con mi yo auténtico de maneras que nunca creí posibles. Eso es genial, dije neutralmente, dando un pequeño mordisco al pastel. Los profesionales allí me ayudaron a liberar tantas creencias limitantes y traumas ancestrales. Hicimos trabajos de respiración, baños de sonido, ceremonias de cacao, regresiones a vidas pasadas. ¿Suena completo?, intervine. Usando la misma frase que papá había usado cuando Chloe describió el retiro por primera vez. Lo fue. ¿Y la gente? Hice conexiones tan increíbles. Había un capitalista de riesgo de San Francisco que está financiando nuevas empresas de bienestar, y un ex ejecutivo de tecnología que ahora es un guía espiritual para celebridades.
Mamá y papá intercambiaron miradas complacidas. Chloe ha estado muy enfocada desde que regresó, dijo mamá orgullosa. Cuéntale a Olivia sobre tu nuevo plan de negocios. Chloe se enderezó en su silla, sus múltiples collares de cristal tintineando. Estoy lanzando mi propia práctica de coaching de bienestar, autenticidad radiante con Chloe Wilson. Ofreceré coaching individualizado, talleres grupales y, eventualmente, mis propios retiros. Felicidades, dije, esperando genuinamente que esta empresa funcionara mejor que sus intentos anteriores. ¿Has empezado a ver clientes? Un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Chloe. Ahora mismo estoy en la fase de configuración, construyendo mi sitio web, creando mis programas, diseñando la estética de mi marca. Estoy trabajando con una core de negocios, especializada en emprendedores de bienestar. Eso suena caro, observé antes de poder contenerme. Un incómodo silencio se apoderó de la mesa. Es una inversión en su futuro, dijo papá finalmente, haciendo eco de su defensa anterior del retiro. Justo como tu proyecto de casa, añadió mamá. Intentando la diplomacia. Hablando de eso, dijo Chloe alegremente, claramente tratando de cambiar de tema. ¿Cómo va eso? ¿Ya lo has arreglado? Había algo condescendiente en su tono. Como si esperara que yo ya hubiera abandonado el proyecto. En lugar de ofenderme, sentí una oleada de orgullo. Está quedando de maravilla, respondí, sacando mi teléfono para mostrarles fotos. El techo está completamente renovado. Todas las ventanas han sido reemplazadas. El baño está funcional, y he empezado la renovación de la cocina. Deslicé las imágenes mostrando la transformación. Los nuevos escalones del porche delantero, el exterior recién pintado, el jardín despejado y ajardinado con parterres recién plantados. ¿Hiciste todo esto tú misma?, preguntó papá. Sonando genuinamente impresionado mientras estudiaba una foto del antes y después de la sala de estar. He tenido ayuda de vecinos con el trabajo especializado. Pero la mayor parte la he hecho yo misma. Sí, en realidad se ve bien, admitió mamá a regañadientes. Pero sigue estando tan lejos de Chicago y es tan pequeña. Es perfecta para mí. Dije simplemente. Y he negociado un arreglo de trabajo parcial a distancia con mi empresa. Solo tendré que estar en la oficina 2 días a la semana a partir del próximo mes. Esta noticia claramente los sorprendió. Mi carrera siempre había sido la única área donde recibía algo de aprobación parental, y cualquier cambio en ella normalmente habría generado preocupación. ¿Es eso sensato?, preguntó papá. Los acuerdos de trabajo remoto pueden limitar las oportunidades de ascenso. Lo he pensado bien, le aseguré. Mis métricas de rendimiento son excelentes. Y mi jefe me apoya. Si acaso, el acuerdo me ha hecho más productiva, ya que no viajo 5 días a la semana. Chloe había estado inusualmente callada, mientras yo mostraba las fotos de la casa. ¿Ahora? Dejó su tenedor con cuidado deliberado. Bueno, me alegro de que las cosas te estén saliendo bien, Olivia. Deberíamos celebrar nuestros nuevos proyectos. Levantó su vaso de agua en un brindis. Por los nuevos comienzos. Todos chocamos las copas, y por un momento me permití esperar que quizás pudiéramos construir una dinámica familiar más saludable. Quizás lo peor había quedado atrás. Entonces Chloe añadió, y hablando de nuevos comienzos, quería pedir tu opinión sobre algo. Olivia, eres tan buena con los números y los detalles prácticos. Las alarmas sonaron inmediatamente en mi cabeza. ¿Qué tipo de opinión? Bueno, lanzar un negocio de coaching requiere algo de capital inicial. Mi core de negocios recomienda tener al menos $15. 000 para los primeros 6 meses, para cubrir el desarrollo del sitio web, el marketing, los materiales del programa, un viaje de exploración de retiros y los gastos de vida. Mientras construyo mi base de clientes. Dejé el tenedor con cuidado. Y mamá y papá han sido increíblemente generosos, continuó Chloe. Están cubriendo mi alquiler durante los próximos 3 meses y han contribuido con $5,000 para gastos comerciales. Pero aún me faltan unos $10,000 de lo que necesito. Chloe, dije lentamente. Por favor, dime que no me estás pidiendo dinero ahora mismo. No todo, aclaró rápidamente.
Quizás solo $3.000. Podrías considerarlo una inversión en un negocio familiar. Te lo devolvería con intereses, una vez que sea rentable. Miré a mis padres, quienes evitaban cuidadosamente el contacto visual. ¿Sabían que iba a preguntar esto? Mamá jugueteó con su servilleta. Pensamos que podría ser una buena manera para que ustedes dos reconstruyeran su relación. Una especie de sociedad. Una sociedad, repetí secamente. Donde yo le doy dinero a Chloe para un negocio sin clientes, sin historial y sin un plan concreto. Más allá del coaching de bienestar, ¿un campo en el que ha estado interesada por solo 3 meses? 4 meses, corrigió Chloe a la defensiva. Y tengo certificaciones. De un taller de fin de semana y un retiro de una semana, señalé. Eso apenas te califica para cobrar a la gente por consejos de vida. No crees en mí, Chloe acusó, con lágrimas en los ojos justo a tiempo. Nunca lo has hecho. Eso no es justo, respondí. Te he apoyado a través de múltiples cambios de carrera. He escuchado tus planes y celebrado tus intereses. Lo que no he hecho últimamente es financiarlos. Y ese parece ser el verdadero problema aquí. Olivia, interrumpió papá, su tono de advertencia. Tu hermana está tratando de construir algo significativo. Yo también, exclamé. Estoy literalmente construyendo una casa con mis propias manos. ¿Por qué su idea de negocio merece más apoyo familiar que mi casa? Porque la familia se ayuda entre sí, dijo mamá. Volviendo a su voz, que parecía haber olvidado. La familia se ayuda entre sí, repetí. Un concepto interesante. Hablemos de eso. Cuando trabajaba en 3 empleos para pagar la universidad. ¿La familia me ayudó? Cuando necesité una nueva transmisión para mi coche el año pasado y comí ramen durante un mes para pagarla, ¿la familia me ayudó? Cuando he logrado hitos en mi carrera. La familia me ha celebrado, de la misma manera que celebran cada capricho de Chloe. Eso no es lo mismo, protestó mamá. Siempre has sido autosuficiente. Nunca has necesitado nuestra ayuda. Todo el mundo necesita ayuda a veces, dije en voz baja. Todo el mundo necesita apoyo y reconocimiento. Yo simplemente aprendí temprano a no esperarlo de esta familia. A menos que mi nombre fuera Chloe. Eso es tan injusto, exclamó Chloe. Me estás haciendo parecer una especie de parásito. Estoy diciendo la verdad, respondí. En los últimos 5 años. ¿Cuánto dinero te han dado mamá y papá? ¿Cuántas veces te han rescatado de problemas financieros? ¿Cuántos cambios de carrera han financiado? Apoyamos a nuestras 2 hijas, insistió papá. De manera diferente, reconocí. Tú apoyas a Chloe financiera y emocionalmente. Tú me apoyas esperando que sea la responsable. Que nunca necesita nada y siempre está disponible para ayudar a limpiar los desastres. Usualmente los desastres de Chloe. Si todavía estás enojada por el retiro, comenzó Chloe. Esto no es sobre el retiro, interrumpí. Esto es sobre toda una vida de trato desigual. Esto es sobre mamá, literalmente. Diciéndome que yo estaba, muerta para ellos, porque decidí invertir en mí misma en lugar de en ti. Esto es sobre ser invitada de nuevo a una cena familiar, solo para que me pidan dinero otra vez. No fue por eso que te invitamos, protestó mamá, aunque sus ojos se desviaron culpablemente. ¿No lo fue? Porque hemos pasado toda esta comida evitando cualquier conversación real sobre lo que pasó hace 3 meses. Nadie se ha disculpado por desheredarme. Nadie ha reconocido lo hiriente que fue. En cambio, hemos fingido que todo está bien, mientras organizaban otra petición para que yo financiara el último capricho de Chloe. No es un capricho, insistió Chloe. Esto es mi vocación. Al igual que la instrucción de yoga era tu vocación. ¿O el blog de comida? ¿O la planificación de eventos? Negué con la cabeza. Quiero creer en ti, Chloe. De verdad. Pero no puedo seguir prendiéndome fuego para mantenerte caliente. Me puse de pie, de repente segura de que este intento de reconciliación había estado condenado desde el principio. No te voy a dar dinero para tu negocio. Ni $3.000, ni $300, ni $3. Si quieres demostrar que esto no es solo una fase pasajera, constrúyelo tú misma.
Muestra algo de dedicación. Esfuérzate. Sin esperar que otros lo financien. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu hermana?, espetó mamá. La paz tentativa se hizo añicos. Después de todo lo que hemos hecho para tratar de reconstruir esta familia. ¿Qué han hecho exactamente?, pregunté. ¿Invitarme a cenar para que Chloe me pidiera dinero? ¿Hacer mi postre favorito como soborno? Esas no son acciones que construyen relaciones, son manipulaciones. Has cambiado, dijo papá, negando con la cabeza. Solías entender la lealtad familiar. No he cambiado, lo corregí. Simplemente he dejado de aceptar el papel que se me asignó. Y sí, entiendo la lealtad familiar. Debería ser mutua. No debería ser condicional a mi apoyo financiero o al cumplimiento de expectativas irrazonables. Recogí mi bolso y mi teléfono. Necesito irme. Gracias por la cena. ¿Así que eso es todo?, preguntó Chloe amargamente. ¿Estás eligiendo de nuevo tu pequeño proyecto de casa por encima de tu familia? La miré de verdad, y sentí una extraña mezcla de compasión y desapego. Estoy eligiendo mi salud mental y mi seguridad financiera por encima de una dinámica familiar insana. Hay una diferencia. Si sales por esa puerta, amenazó mamá. No esperes otra invitación. Me detuve en el umbral, una sensación de déjà vu me invadió. ¿Sabes qué es interesante? La última vez que me diste ese ultimátum, fue aterrador. Esta vez se siente como libertad. Mientras me alejaba de la casa de mi infancia, me di cuenta de que algo profundo había cambiado dentro de mí. La culpa que siempre había acompañado cualquier acto de autopreservación estaba ausente. En su lugar, había una sensación de paz, la tranquila certeza de que había hecho lo correcto para mí, independientemente de las opiniones de los demás. Por primera vez en mi vida. Estaba genuinamente libre de la necesidad de la aprobación de mi familia. Y esa libertad se sentía como, finalmente, volver a casa conmigo misma. 6 meses después de la fallida cena de reconciliación, me encontraba en el centro de mi sala de estar terminada, girando lentamente para contemplar la transformación. Lo que una vez había sido una cáscara destartalada, era ahora un hogar acogedor y lleno de luz, que reflejaba tanto mi naturaleza práctica como mi recién descubierta confianza creativa. Los suelos de madera originales, meticulosamente lijados y restaurados durante incontables fines de semana, brillaban bajo el sol de la tarde, que se filtraba a través de las nuevas ventanas. Las paredes, antes manchadas de agua y desmoronadas, ahora estaban pintadas de un color crema cálido que iluminaba el pequeño espacio. El techo presentaba vigas expuestas, que George me había ayudado a restaurar, dando a la habitación carácter y la ilusión de altura. Mis muebles eran una mezcla ecléctica de hallazgos de tiendas de segunda mano. Piezas recicladas y algunas compras estratégicas nuevas. El sofá, mi mayor derroche, daba a una pequeña estufa de leña, que mantendría el espacio cálido durante los inviernos rurales de Illinois. Las estanterías revestían una pared, ya llenas de mi colección de novelas, referencias de contabilidad y guías de mejoras para el hogar recién adquiridas. La cocina, visible a través de un arco que había ensanchado durante la renovación, era compacta, pero eficiente. Los gabinetes blancos, las encimeras de madera maciza y los estantes abiertos maximizaban el espacio limitado. Un fregadero de granja instalado bajo la ventana daba a mi huerto, que ahora producía su primera cosecha de otoño. El baño, antes una pesadilla de accesorios agrietados y manchas misteriosas, era ahora un refugio sorprendentemente lujoso con una bañera con patas, que había encontrado en un depósito de salvamento y restaurado yo misma. El dormitorio, aunque pequeño, se sentía como un santuario con su sencilla cama de plataforma y un rincón de lectura en la alcoba de la ventana. Afuera, la transformación fue igualmente dramática. El porche hundido había sido reconstruido y extendido para rodear 2 lados de la casa, creando espacio para cenas al aire libre y un columpio en el porche. El jardín, antes cubierto de maleza y lleno de escombros, ahora presentaba un cuidado paisajismo, camas de jardín elevadas y jóvenes árboles frutales que madurarían en los próximos años. En total, había gastado poco menos de $18,000 en renovaciones, ligeramente más que mi presupuesto original, pero aún así, notablemente asequible para lo que ahora era un hogar completamente modernizado.
Más importante aún, lo poseía por completo, sin hipoteca, solo impuestos sobre la propiedad y costos de servicios públicos razonables. Max, mi ahora regordete gato naranja. Se frotó contra mis piernas mientras yo seguía admirando nuestra casa. Lo logramos, amigo, le dije, agachándome para rascarle detrás de las orejas. Nada mal para un cobertizo en el bosque, ¿eh? Sonó el timbre, aún una novedad ya que lo había instalado la semana anterior. Abrí la puerta y encontré a Maya y Ethan, con los brazos cargados de regalos de inauguración y bolsas de la compra. Bienvenidos a la fiesta oficial de inauguración de la casa, exclamó Maya, abrazándome fuertemente antes de retroceder para mirar a su alrededor. Olivia, es absolutamente hermosa. No puedo creer que sea el mismo lugar que vimos hace 6 meses. La transformación es increíble, asintió Ethan, dejando una planta en maceta junto a la puerta. Y no solo hablo de la casa. Sabía a qué se refería. La Olivia que había comprado esta propiedad hace un año era una persona diferente a la mujer que ahora se encontraba con confianza en su propio hogar. El trabajo físico de la renovación me había cambiado externamente, mi cuerpo de oficina, antes blando, ahora era esbelto y fuerte, mi piel estaba bronceada por el sol. Incluso a medida que se acercaba el otoño. Pero los cambios internos eran aún más profundos. Durante toda la tarde, llegaron más invitados, George y su esposa Eleanor, Carlos y su familia, Susan de la ferretería, y varios otros residentes de Millfield, que se habían hecho amigos durante mi viaje de renovación. Por la noche, mi pequeña casa se llenó de risas, conversaciones y la inconfundible calidez de la comunidad. Mientras nos reuníamos alrededor de la hoguera que había construido en el patio trasero, George levantó su vaso en un brindis. Por Olivia, quien vio potencial, cuando otros veían problemas, y quien nos recordó a todos los veteranos que, a veces, se necesitan ojos nuevos para ver el valor en las cosas que hemos pasado por alto. Y por los nuevos comienzos, añadió Susan, uniendo su vaso al suyo. Millfield tiene suerte de tenerte. Contuve las lágrimas inesperadas, conmovida por su afecto genuino. Esto era lo que una familia podía ser, un apoyo incondicional, orgullo sin competencia, conexión sin manipulación. Más tarde. Después de que mis invitados se marcharan y yo me sentara sola en mi columpio del porche, viendo bailar a las luciérnagas sobre el campo, mi teléfono vibró con una notificación de texto. Era de Chloe. El primer contacto de mi familia biológica en casi 4 meses. Vi las fotos de tu casa en Instagram. Se ve muy bonita. Espero que te encuentres bien. Miré el mensaje. Sorprendida tanto por su contenido como por mi propia respuesta emocional. No había ira, ni resentimiento, solo una leve curiosidad por lo que la había impulsado a contactarme. Después de considerarlo cuidadosamente, respondí, gracias. Estoy bien. Espero que tú también. Su respuesta llegó rápidamente. El negocio va lento. Me volví a mudar con mamá y papá temporalmente. Las cosas están tensas. Podía imaginarlo. Sin mí, en quien enfocarse como el problema familiar, mis padres y Chloe tendrían que enfrentar su propia dinámica disfuncional. Lamento escuchar eso. Le escribí, sinceramente. A pesar de todo, no les deseaba infelicidad. 3 puntos desaparecieron, luego aparecieron de nuevo, mientras Chloe componía su siguiente mensaje. He estado pensando en lo que dijiste sobre construir algo por ti misma. ¿Crees que podríamos hablar en algún momento? No de dinero, solo hablar. Consideré esta petición cuidadosamente. Mi vida había encontrado un ritmo pacífico, sin el drama de mis relaciones familiares. ¿Quería interrumpir eso? Por otro lado, el crecimiento personal no solo se trataba de cortar lazos. También se trataba de establecer límites saludables, cuando fuera posible. Estaría abierta a eso, respondí finalmente. En terreno neutral, una cafetería en Riverton. Riverton era un pueblo más grande a medio camino entre Millfield y la casa de mis padres. Eso funciona. Gracias. Dejé mi teléfono a un lado. Volviendo mi atención a las luciérnagas y el suave crujido de mi columpio en el porche. Si algo productivo surgiría de volver a conectarme con Chloe, quedaba por verse.
Pero me acercaba a ello desde una posición de fortaleza, en lugar de obligación. Mi decisión de comprar esta casa, esta caseta en el bosque, como mi madre la había llamado despectivamente, había catalizado el crecimiento más significativo de mi vida adulta. Más allá de adquirir un activo valioso y habilidades prácticas, descubrí verdades fundamentales sobre mí misma y las relaciones que habían cambiado, fundamentalmente, mi perspectiva. Aprendí que la verdadera seguridad no proviene de la aprobación de los demás, sino de la autosuficiencia y la conexión comunitaria. Descubrí que defenderme no era egoísta, sino necesario para relaciones auténticas. Encontré que la familia elegida puede ser tan significativa como los lazos biológicos, a veces incluso más. Lo más importante. Me di cuenta de que romper patrones poco saludables requiere más que solo reconocimiento. Exige una acción concreta y el coraje de enfrentar la desaprobación de aquellos acostumbrados a tu cumplimiento. Mi pequeña casa, antes una apuesta desesperada, se había convertido en una manifestación física de estas lecciones. Cada tabla reparada, cada pared pintada, cada accesorio cuidadosamente elegido representaba una decisión de valorarme lo suficiente como para crear la vida que quería, no la que los demás esperaban que viviera. A medida que la oscuridad se asentaba sobre mi pequeño pedazo de Illinois rural, sentí una profunda satisfacción que no tenía nada que ver con la perfección. Mi vida no era perfecta. Mis relaciones no eran perfectas. Mi casa, a pesar de todas las mejoras, todavía tenía peculiaridades y proyectos esperando atención. Pero era mía. Todo ello, los logros y desafíos, la soledad y la comunidad, los límites y las conexiones, me pertenecía de una manera que nada en mi vida anterior lo había hecho. Max saltó a mi regazo, ronroneando ruidosamente mientras se acomodaba para la noche. Lo rasqué debajo de la barbilla, observando cómo las últimas luciérnagas se desvanecían en la oscuridad y aparecían las primeras estrellas. Tomamos la decisión correcta, amigo, susurré. Aquí es exactamente donde se supone que debemos estar. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil entre las expectativas familiares y tus propias necesidades? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. Recuerda que, a veces, lo más valiente que puedes hacer es priorizar tu propio bienestar, incluso cuando los demás no lo entienden. Si esta historia te ha resonado, por favor, dale me gusta y suscríbete para escuchar más sobre mi viaje continuo de autodescubrimiento y renovación del hogar. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, comparte este vídeo con esa persona. Gracias por ser parte de mi comunidad elegida. Y recuerda, la casa que construyes para ti, ya sea literal o metafóricamente, siempre vale el esfuerzo.